El mejor lugar para yo vivir, donde
Mujer virtuosa, en tus manos yo quiero ser el Señor. Como bandera puesta en alto, ministra tuya soy. Vaso frágil, sensible a tu voz, yo quiero ser. Propósito en ti siempre tendré. Este es el día de celebrar, mujer de un nuevo pacto soy, tus maravillas yo veré, mujer de un nuevo pacto. Este es el día de Muy buenas tardes, buenas noches. Qué bueno disfrutar de este nuevo encuentro de Mujeres en Acción Global. Gracias por estar ahí, conectadas, conectados. Gracias por apartar este tiempo, prepararse para recibir hoy una administración que Dios ha preparado para cada uno de ustedes, para cada uno de aquellos hombres que están también disfrutando de Mujeres en Acción Global. Una vez más, felicito a cada hombre que sigue Mujeres en Acción Global y que cree que Dios puede estar hablando a su vida a través de estos encuentros virtuales que tenemos con distintas oradoras que Dios usa grandemente en la tierra, en el mundo, con las unciones que portan. Gracias por los comentarios que ponen, gracias por estar. Estamos viviendo días ya, terminando este año diciembre, se fue el año, y expectantes por lo que Dios va a estar haciendo en el próximo año 2021. Cada una de nosotros tenemos que estar preparadas para que Dios pueda hablarnos de manera de saber y prepararnos y anticiparnos por lo que Él está hablando para el año que pronto ya va a comenzar. Como siempre digo, hoy tenemos el placer, el disfrute de contar con la presencia y participación de una nueva oradora, una pastora que nos va a estar ministrando su experiencia de vida y la palabra que Dios le ha dado para compartirnos. Pero antes de poder entrar en la entrevista con ella, yo quisiera que juntos disfrutemos de una adoración a nuestro Dios, compartiendo el vínculo espiritual que nos une como mujeres y como hombres de Dios. Así que les invito a que permanezcan ahí y juntos disfrutemos de este tiempo de adoración a nuestro Dios. Separaste, tú me llamaste, y antes de vivir y antes de saber tú me elegiste, tú me llamaste. Respondemos al llamado celestial, obedecemos el sonido de tu eternidad. Decidimos vivir para tu voluntad, proclamando tu gracia y verdad.
Hola, Pastora Patricia, qué alegría poder tenerte en Mujeres en Acción Global. Es un disfrute, un privilegio para mí que puedas estar compartiendo con nosotros este espacio. Y bueno, expectantes por conocerte, para que la audiencia de Mujeres en Acción Global puedan conocer una mujer de Dios, una sierva del Señor. Este es el espacio que Dios me ha permitido abrir para poder dar a conocer la vida de tantas mujeres que a través del mundo sirven al Señor, predican la palabra, llevan la palabra de esperanza. Así que hoy es ese día, es esta oportunidad. Así que bienvenida, Patricia, a Mujeres en Acción Global. Me gustaría que te des a conocer para que la audiencia sepa de vos. Bueno, primero, muchísimas gracias, Pastora Mónica, por la invitación. La verdad que cuando la recibí, bueno, me dio mucha alegría. Siempre, pues, compartir del Señor, de esta vida maravillosa con otras mujeres, pues, siempre es un placer para mí. Como has dicho, mi nombre es Patricia, soy Patricia López, y bueno, soy española. De unas islas pequeñitas que están frente del continente africano, pero que por siglos hemos pertenecido a lo que es el país de España. Y bueno, hoy día estoy ya hace casi 30 años casada con mi esposo Moisés Zapico. Él es argentino, pero también afincado hace muchos años en España porque, bueno, sus papás eran españoles y él vino, aunque nació en Argentina y creció allí, pero él ya después vino como joven aquí a la ciudad de Barcelona y ya quedó afincado aquí. Pues bueno, 30 años de matrimonio, 3 hijos maravillosos que el Señor nos ha regalado. Mi hija mayor Raquel, que hace un año se casó, así que ya soy suegra también. Mi hijo mediano Samuel y la pequeña Steffi con 20 añitos. Así que bueno, también tengo que decir mi yerno Andrés, que es un hijo más. Así que con 4 hijos y con mi esposo, pues estamos aquí en la ciudad de Barcelona, en España. Como dije, aunque soy de Islas Canarias, y bueno, la historia, como conocí a mi esposo, es un poco larga de contar, pero la voy a resumir. Él le tocó hacer el servicio militar en Canarias, porque doble nacionalidad por sus papás, y bueno, buscó una iglesia para congregarse, y entonces así fue que nos conocimos, y bueno, una vez iniciamos el noviazgo y supimos que el Señor estaba en este asunto, oramos para ver dónde teníamos que ir a vivir, y bueno, el Señor en nuestro caso fue muy claro, Él nos marcó Barcelona, y entonces recién casados, viaje de luna de miel y rápidamente nos instalamos aquí en Barcelona, y bueno, y aquí es donde hemos crecido como familia, y bueno, y hoy día pues pastoreamos una congregación. Aquí cerquita de Barcelona hay una ciudad llamada Cornellà de Llobregat, y hace, bueno, 16, 17 años más o menos que estamos juntos en esta labor. Bueno, hermoso. Cuando yo era adolescente, estaba en la escuela, tenía una profesora en la escuela secundaria de actividades prácticas, y ella siempre nos hablaba que tenía a su hijo en Islas Canarias. Wow. Y yo decía, qué lindo Islas Canarias, porque es una isla Sí. preciosa. Así que un Sí. privilegio haber nacido en Islas Canarias. Y Barcelona Sí. también es una ciudad muy Sí. linda de España. Sí. Así que Sí. muy lindo donde estás viviendo ahora. Qué lindo la familia que tenés, sobre todas las cosas, que tus hijos sirven al Señor, aman al Señor, Sí, así es. a través de distintos ministerios. Y eso para los padres es una alegría, saber que nuestros hijos están en el Señor y le están sirviendo, ¿no? Y Patricia, ¿cómo fue que vos conociste al Señor y cuándo conociste al Señor? Pues mira, el testimonio es más que nada un testimonio familiar, porque, bueno, yo tenía 2 añitos, tenía un hermano de 3 y una hermana de 1. Después en total hemos sido 5 hermanos, pero en aquel momento habíamos nacido 3. Y mis papás estaban en una situación matrimonial bastante complicada.
Mi papá también había perdido a su papá y estaba teniendo pues algunos problemas de ansiedad. Y bueno, mi papá trabajaba en un banco, en un banco de dinero, y mira cómo es el Señor de hermoso, que trabajaba en el departamento de cambio de moneda. Y estamos hablando del año 72 más o menos, y llegaron unos misioneros americanos para predicar el evangelio, para abrir iglesias. De hecho, esos misioneros se abrieron en las diferentes islas, porque es un archipiélago, son 7 islas. Y bueno, pues él fue a cambiar dinero y bueno, pues le tocó estar con mi padre. Y fíjate que el Señor, que a través de ese misionero, el Señor tocó la vida de mi papá. Bueno, un día decidió por la invitación ir y ver de qué se trataba. Entonces fuimos de las primeras familias que comenzaron a asistir a esta congregación que se estaba abriendo. Y entonces yo crecí en ese ámbito congregacional, escuchando del Señor. Y bueno, conforme fui creciendo, no te puedo decir un día y una hora exacta. Yo fui creciendo con una, internamente, con una experiencia de la realidad del Señor. Después, ya siendo adolescente, eso se hizo más fuerte. Comencé a desarrollar una comunión diaria, eh, tener un tiempo de oración, un tiempo de estudio de la palabra. Obviamente, en mi casa se hacía un trabajo por parte de mis padres, y la vida congregacional, yo siempre digo maravilloso, los diseños de Dios, porque la congregación aportaba también, ¿verdad? Que todos, bueno, si hemos crecido en una congregación, hemos participado seguramente como yo en campamentos de jóvenes, retiros de jóvenes, diferentes ministerios, reuniones, y todo eso iba aportando en mí, ¿no? Un acercamiento cada vez más, y eso se iba afianzando en mí. Y bueno, es maravilloso, porque yo siempre digo que Dios llegó a tiempo a mi casa. Primero entró la salvación por mis papás, y después junto con todos mis hermanos hemos llegado a conocer al Señor. Y bueno, esa gracia que nos alcanzó, ¿no? Yo siempre digo que su gracia nos buscó como familia, nos alcanzó. Y bueno, pues hoy día mis hermanos, ya nuestros hijos, que ellos también tengan esa experiencia real con el Señor, pues realmente es maravilloso. Toda una familia ganada para el Señor. Sí, La sí, importancia de las sí, casas, ¿no? De trabajar, de estar sí. en las casas, llevando la palabra de vida, y cómo siempre nosotros tenemos en la Congregación Manantial de Vida, estamos trabajando con el Ministerio de Casa de Paz, y siempre hablamos que una casa que se abre, una persona que abre la puerta de su casa para recibir la palabra, es la oportunidad para que el Evangelio entre, y así Así es. llegar a una vida, de ahí una familia y luego una generación. Así que es maravilloso el Evangelio, cómo penetra, corre Sí. y transforma familias enteras. Qué hermoso, porque la audiencia que nos está escuchando, Patricia, quizás no tiene a toda su familia en el Señor hoy, pero esta es una palabra de esperanza, que Sí, si la persona, sea mujer o hombre, que estén viendo en este momento este tiempo, tiene la plena certidumbre de que Cristo está en su vida y es transformado por la obra de Cristo, el Evangelio ya entró en la casa, y es la oportunidad para que otros conozcan al Señor y su familia sea totalmente transformada. Hay veces que uno tiene familias que la verdad que el nombre de la familia no es de buen testimonio por los antecedentes, pero cuando Cristo entra, Cristo cambia la genética y empieza Así una es, nueva línea, una nueva descendencia. Así que es así es. maravilloso ver cómo el Señor llegó a tu familia y transformó toda la familia y De trajo la verdad. vida para ese hogar, Sí. que si no hubiera sido porque el Señor entró, hubiera sido otra la historia, ¿no? Totalmente, lo pienso mucho, ¿eh? Lo pienso mucho. Digo, Señor, gracias, gracias porque apareciste. Bueno, gracias por los enviados, por personas obedientes que llegaron con el entendimiento de que el Evangelio tenía que ser compartido. Y bueno, el Señor tenía preparado que se sentaran en esa mesa ese día y que mi papá escuchara las buenas noticias del Evangelio. Y eso
cambió totalmente la historia de mis padres, mía, de mis hijos. Lo pensé muchas veces, ¿no? Digo, si no hubieras aparecido, Señor, ¿qué hubiera sido de nosotros? Yo no sé si estuviera viva realmente. Creo que es maravilloso, sí, sí. Qué bueno. Y Patricia, vos entonces tuviste toda tu vida, niñez, adolescencia, siempre en la congregación, sirviendo al Señor. Y mi pregunta es, ¿vos te viste como pastora? ¿Quisiste ser pastora? ¿Cómo fue el llamado para tu vida de estar ejerciendo el pastorado? Pues mira, la verdad que no. Yo no tuve nunca una claridad de que tenía un llamado pastoral. Sí había un deseo ardiente en mí de servir al Señor, pero era como un poco de contradicción, porque era un deseo tremendo de servir a Dios, pero mi temperamento tímido, pues muchas veces me retraía, ¿no? Y me limitaba a la hora de poder hacer cosas. Pero cuando yo terminé mis estudios, allí en Canarias había un seminario que había sido también fundado por la Organización de Misioneros, y yo hablé con mis padres y le dije que yo no quería estudiar una carrera, que yo quería ir al Instituto Bíblico porque en mí había un deseo de prepararme para servir al Señor. Bueno, mis padres quedaron un poco como sorprendidos porque no se esperaban, pero bueno, en aquel momento fue el testimonio que tuve y bueno, sí lo hice. Esos 3 años de estudios los hice, los disfruté. Y bueno, en todo ese proceso es como conté antes, en el último año de estudios es cuando quien es hoy mi esposo llega por la congregación, ahí nos conocemos. De hecho, él está presente en mi graduación, todavía no éramos novios, estábamos en el proceso de la amistad. Y bueno, como todos los tiempos estaban marcados exactamente por el Señor, porque justo yo acabo en ese momento los estudios y cuando iniciamos el noviazgo, yo ya tenía esa etapa terminada. Una de las cosas que más nos unió a nosotros en nuestra amistad al principio era que los dos teníamos ese deseo de servir al Señor y nos apasionaba ayudar. Él tampoco tenía claro que tenía un llamado pastoral, pero bueno, éramos de los que servíamos en donde hacía falta, con jóvenes, en la alabanza, en grupos pequeños, en evangelizar en la calle, en limpiar los baños, en lo que hiciera falta, en ese tiempo de amistad y de noviazgo en la iglesia donde estábamos en Canarias, en esa congregación, pues participábamos, ¿no? Entonces cuando nos casamos y vinimos a vivir a Barcelona, fue lo mismo. Fue integrarnos en la iglesia que en aquel momento la congregación que era su hermano, pastor, y también estar en todo, participar, comprometidos en todas las áreas. Pasaron bastantes años, o sea, no fue algo rápido, no fue recién casados. Teníamos ya, de hecho, nuestros 3 hijos, cuando después de cuidar un grupo de personas en casas, ese grupo de personas empieza a crecer y de repente pues ya había otros pastores que estaban siendo nuestros pastores porque su hermano había regresado a Argentina en aquella época. Entonces nuestros pastores nos dicen que sería bueno buscar un local para comenzar a cuidar ya a las personas de otra forma, de otra manera, ya no entraban en una casa. Y bueno, ese fue un poquito el proceso, fue un poco como que el Señor nos fue llevando sin que nos diéramos cuenta, porque ni él ni yo nunca tuvimos, vamos a decir, claridad exactamente de un llamado pastoral. Simplemente había un corazón de cuidar las personas, de darles un alimento, de acompañarlas en su crecimiento. Al final entendemos que ese es un don pastoral, pero claro, él había crecido también, mi esposo especialmente, con un concepto del pastorado que eran como demasiado sufridos, ¿no? Los que se llevaban la peor parte. Entonces él siempre decía, yo cualquier cosa menos pastor. Pero claro, de alguna manera no se estaba quizás entendiendo en aquella visión que él tuvo de niño, de qué manera hacer ese trabajo, pero el Señor ha sido hermoso con nosotros porque, bueno, nosotros hemos disfrutado, realmente el pastorado para nosotros y lo ha sido y lo sigue siendo un disfrute, el poder acompañar a las familias, el poder
compartir, crear un ámbito de familia espiritual y bueno, así que de alguna manera fue progresivo. Entonces ya nuestros pastores entendieron la función pastoral y ya de alguna manera se nos reconoció la labor que ya se estaba haciendo. Y a partir de ahí, pues, un crecimiento. Después contactaron con nosotros algunos grupos en Italia, en Francia, y también comenzamos a viajar para ayudar y colaborar con otras congregaciones en esos lugares que hasta el día de hoy seguimos colaborando mucho. Y bueno, la verdad que servir al Señor para nosotros es un privilegio. No sabemos cómo el Señor en su propósito eterno nos vio para poder participar y colaborar, pero como todo es gracia, entendemos que no hay otra manera de verlo, sino que es su gracia. Y ahora vemos nuestros hijos que también aman servir a Dios. Bueno, yo vi a mi papá toda la vida sirviendo a Dios, después de su trabajo ir a servir en diferentes áreas. Mi esposo también vio en su casa lo mismo. Entonces eso quedó impregnado en nosotros y eso es algo que también como familia ha sido un fundamento. Amar a Dios por encima de todas las cosas y servirle porque es un privilegio. Y nuestros hijos pues lo han visto y ellos también pues ahora participan con nosotros en diferentes áreas. Mi hija mayor con su esposo, ellos son pastores también de la congregación ahora, tienen un don de enseñanza excelente, participan en la alabanza. Mi hijo mediano también con la alabanza, la batería, el sonido, multimedia. Mi hija pequeña también con la alabanza, pero ella ama a los niños, ella se preparó también en los estudios de educación infantil y es algo que ella ama y que ella disfruta también servir al Señor en esa área. Así que bueno, como familia, pues estamos hoy día disfrutando eso de poder participar en la edificación de la casa del Señor. Nosotros como, por la gracia del Señor, hemos disfrutado antes de comenzar a tener la charla con vos, en la introducción pasamos la música que me facilitaste, el recurso que me facilitaste, donde está tu hija cantando. Así que la hemos disfrutado y muy, muy lindo, muy bello. Creo que también puede ser que esté un hijo tuyo tocando. Están los tres. Está la batería, está mi hijo. Mi hija es la más alta que canta y mi hija pequeña es la que toca la guitarra. Bueno, qué está bueno, del otro. te pregunté para Las dos más altas, la pastora Ivana es más pequeñita, pero la amamos también y es hermosa. Pero las dos más altas son mis hijas. Sí. Digamos, la Raquel es la pastora. Sí, exacto. ¿Y cómo se llama entonces la otra hija que toca la guitarra? Steffi. Bien, perfecto. Así que bueno, un placer haberlos disfrutado. Y bueno, con respecto a lo que vos compartías, el hecho de que muchas veces uno no quiere ser pastor porque, como vos decías, no, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Me siento identificada porque eso nos pasó a nosotros con mi esposo Daniel. Servíamos al Señor, amábamos a las personas, pero también, sobre todo mi esposo decía, no, es mucha responsabilidad cuando éramos jóvenes. Yo no voy a ser pastor. Entonces, bueno, cosa que la que está escuchando nunca diga no voy a hacer, porque Dios cambia todo para su gloria, porque Él es el que llama, Él es el que aparta para su tarea. Así que para nosotros solamente es un privilegio poder servirle. Quería también que nos compartas, para que te conozca la audiencia, que tanto vos como tu esposo Moisés forman parte del Consejo Apostólico que lidera los apóstoles Gustavo Lara con su esposa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, también eso es maravilloso porque el Señor siempre vemos como el plan de Dios. Nosotros siempre que hablamos del plan de Dios, decimos que el plan de Dios son personas, son lugares, ¿no? Y son tiempos, pero sobre todo son personas que el Señor vincula. Y eso estaba preparado en la eternidad. Entonces, gracias al Señor, pues hace ya unos años, el Señor nos conectó, nos vinculó con el apóstol Gustavo, con su esposa Karina, la familia Lara, con su hijo, con
y con todo el equipo de apóstoles y pastores que ellos ya tenían de alguna manera, venían trabajando. Y cuando nosotros los conocimos, vimos que era el lugar donde Dios quería que nos sumáramos. Y bueno, la verdad es que agradecemos al Señor por la vida de ellos, por el corazón que tienen, por cómo aman a las personas, por cómo comparten de la vida del Señor. Y bueno, pues estamos trabajando ahora sí, en esta hermosa familia espiritual de UNGE, que además sabemos que es una familia, nosotros personalmente, pero como familia UNGE, amamos grandemente también a vuestra casa, la Casa Manantial de Vida, al apóstol Juan Balistrer y su familia, el pastor Abel, toda su familia. Así que, bueno, creo que es hermoso ver que cuerpo hay un solo cuerpo del Señor, que el Señor asigna tareas, labores, ¿verdad?, a diferentes personas y equipos de personas, pero que en realidad somos parte de un mismo cuerpo. Y al final nos necesitamos y también necesitamos esa colaboración. Y bueno, lo hemos visto muchas veces, hemos participado en las diferentes ELAs. De hecho, en la última ELA, el apóstol Gustavo, sé que también estuvo ministrando allá. En los encuentros globales que hacemos nosotros, viene el apóstol Juan también a compartir. Así que bueno, creo que a nosotros eso nos trae una riqueza cuando entendemos que todo es nuestro. Así es. Que realmente Y vamos el Señor creciendo es... como Sí, cuerpo, nos vamos como exacto. decías Patricia, con las distintas gracias, Sí. edificándonos conforme a lo que el Señor nos llamó. Justamente el domingo pasado estuvo Jonathan Lara en Cierto. Manantial de Sí, Vida, allá en Córdoba, cierto. y nosotros como congregación nos conectamos los primeros domingos del mes con Manantial de Vida Córdoba, y justo estaba él, así que lo escuchamos. Una de las cosas puntuales que él dijo fue lo que en función al lema de la Escuela de Liderazgo, que era llenándolo todo, el Evangelio llenándolo todo, sí, él habló acerca de llenarlo todo, ¿no? Y es llenarlo todo en la asignación que Dios nos dio. Entonces, conforme a la asignación que Dios nos dio, entonces trabajamos para llevar el Evangelio hasta todo lo que sea nuestra asignación. Así que realmente es un privilegio estar dentro del cuerpo de Cristo y conocernos para disfrutarnos, ¿no es cierto? Conocernos y disfrutarnos con las gracias que tenemos cada uno. Amada Patricia, sé que el Señor puso una palabra para que nos compartas a la querida audiencia, así que te voy a dejar este espacio para que fluyas en la libertad y puedas estar ministrando lo que el Señor puso en tu espíritu para cada uno de nosotros. Wow, muchísimas gracias. Realmente siempre es un placer, es un privilegio, es una responsabilidad compartir la palabra, pero también entiendo que es bueno que podamos conectar nuestro oír con fe para que sea aprovechada, como nos dice la Escritura. Y nosotros venimos trabajando como congregación y como red en todo este año una palabra, una dirección del Señor que es participantes de su propósito eterno. Y yo sé que también ustedes como casa han escuchado mucho y es algo que estamos creciendo cada vez más en entender de qué se trata esto del propósito eterno del Señor y que nosotros podemos participar en esto que a veces es como inefable, como difícil de explicar porque es demasiado grande. Pero también es bueno que podamos tener esa luz que el Señor nos va trayendo, porque sí es necesaria esa participación de parte nuestra en ese que es su propósito. Creo que ya todos entendimos que no es nuestro propósito, que hay un solo propósito y es el propósito del Señor. Entonces, bueno, aunque es demasiado grande para que quizás en este momento lo podamos ver en su totalidad, pero sí vamos entendiendo que incluye mi propia vida, en este caso como mujeres, como hombres, incluye de qué se trata su propósito, qué es lo que Él quiere hacer en mi propia vida. Después en mi ámbito familiar, también es importante que sepamos que después de lo que Dios trabaja en mí, habrá un efecto dentro de mi ámbito familiar. Después la vida corporativa, porque el cuerpo de Cristo es una familia espiritual
es la casa espiritual de Dios, pero que al final tiene el efecto de lo que pasa en nuestros propios ámbitos familiares. Y después están las naciones de la tierra que están esperando la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación del cuerpo de Cristo. Bueno, pues con todo esto en mente, creo que es importante que sepamos que obviamente una cosa va a ir afectando a la otra, no que una cosa es más importante que la otra, pero una secuencia, lo que se produce del Señor en mi vida tendrá un efecto en mi familia. La vida del Señor, conforme crezca en mi familia, tendrá un efecto en la vida corporativa, ¿no? Y un cuerpo de Cristo entendido, maduro, es aquel que va a afectar definitivamente y a crear un impacto en las naciones de la tierra. Entonces, estos días que estuve compartiendo en otros ambientes, en otros encuentros con mujeres, hay algo que Dios me estuvo ministrando, que nos ministró y que me gustaría también de alguna manera traer hoy a esta mesa, y tiene que ver con esto de la participación en su propósito eterno, cuando esa participación tiene que ver con la dimensión de lo eterno. Porque lo que vamos entendiendo es que Dios, que es un Dios eterno, que tiene un propósito eterno, que nos da una vida eterna y a través de su amor eterno, su misericordia eterna, nos da una eterna salvación, una eterna redención, nos tiene preparado un premio eterno. Pero todo esto lo vamos entendiendo a través de unos versículos que son los que quiero compartir con ustedes en esta sesión. Y quiero empezar comentando, a mí me gusta mucho parafrasear versículos, y en algunos a veces me detengo y los leo y digo la cita, y si no, simplemente los voy comentando. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, ¿verdad? Una carta de un padre, como era Pablo para Timoteo, un hijo espiritual, le dijo, pelea la buena batalla de la fe. En un momento donde Timoteo estaba desarrollando una labor importante, pero todavía quizás era jovencito en algunos aspectos, y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Pero me llama la atención que en la segunda carta, que ya es un Pablo mayor, de hecho, él le comenta a Timoteo que sabe que le queda poco tiempo de vida, y ya también es un Timoteo con otra madurez, y ya hablan de cosas muy profundas, de cómo poder guardar la verdad para que sea transmitida a hombres fieles, que estos a su vez sean capaces también de compartir con otros, ¿no? Y en esa segunda carta hay un tema que le pesa al apóstol que tiene que ver con el poder mantener la verdad del evangelio de manera íntegra. Pero él le dice, casi al final de la carta, he peleado una buena batalla, he permanecido en la fe. En la primera carta le dice, Timoteo, por favor, pelea la buena batalla de la fe. Pero ya en sus últimos días él dice, yo ya estoy terminando mis días, yo he peleado una buena batalla, he permanecido en la fe. Entonces, es una buena batalla porque es una batalla que ya ha sido ganada. Aquí la cuestión es poder permanecer en la posición. Y permanecer en la posición es una cuestión de fe. Y 2 de Corintios 4, del 16 al 18, quiero que sea el primer punto de mi exposición. Dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y si estamos hablando de que este es un reino eterno, que tiene un propósito eterno, y que nosotros colaboramos en ese propósito, aquí hay algo que yo considero que es una clave para nuestras vidas.
dice que tenemos que dejar de mirar las cosas que se ven y comenzar a mirar las cosas que no se ven. Y parece un poco raro, porque ¿cómo yo miro algo que no se ve? Pero esa es la propuesta, ¿no?, que nos está diciendo el Señor cuando se trata de ¿qué? De entender la participación en su propósito eterno, porque lo eterno entendemos que es lo espiritual, que es lo verdadero, pero es lo que no se ve. Así que tengo que no mirar lo que se ve y tengo que comenzar a mirar aquello que se ve. Esto es un cambio de sistema de vida. Cambia nuestra forma de vivir. Dice 2 Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista. ¿No? Vemos cómo cada vez se va viendo de qué se trata este caminar de la vida del justo, es caminar por fe y no por vista. Entonces, a través de la cruz fuimos alcanzadas, llenas de su vida y destinadas a participar en su propósito eterno. Pero es el Evangelio eterno el que nos introduce en una nueva realidad, que es la realidad de Dios. Y cómo uno puede participar en algo que no ve, pero que es la realidad de Dios. Dice que no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Sabemos que el sistema de vida del justo es por fe. Sabemos que nuestra participación en este propósito eterno tiene mucho que ver con dejar entonces de mirar lo que se ve y comenzar a caminar por lo que no se ve, porque lo que no se ve es lo verdadero y es lo eterno. Y esto en realidad es aquello que el Evangelio nos propone. Recuerden que el apóstol Pablo, cuando predicaba acerca del Evangelio o cuando enseñaba de qué se trataba el Evangelio, él rescató un versículo de Habacuc 2:4, donde dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando él les recordaba a los Gálatas de qué se trata el Evangelio, Gálatas 3:11 dice, el justo por la fe vivirá. En Romanos 1:17 también, cuando él está explicando el Evangelio, les recuerda, el justo por fe vivirá. Y el autor de Hebreos, también en Hebreos 10:38, en un contexto de fe, que a continuación también explicaré un poquito, él también, ¿verdad?, rescata ese versículo, dice, porque recuerden, el justo por la fe vivirá. Ahora, lo que yo veo, o creo que a veces nos ha pasado, es que hemos recurrido a la fe, porque claro, Efesios 2 o Romanos 5 nos dicen que fuimos justificados pues por la fe, por gracia, por medio de la fe. Entonces, sí entendemos que el perdón, la justificación, la redención, todo eso, ¿verdad? Hemos accedido a esa salvación por gracia, pero por medio de la fe, por creer en Jesús, por creer en la cruz de Cristo. Pero muchas veces es como que eso quedó estancado ahí. Por la fe accedemos a la realidad de la salvación, del perdón, de la justificación, pero después es como que seguimos caminando nuestra vida, nuestra nueva vida, pero la seguimos caminando de una manera en la que nos sigue afectando aquello que vemos, aquello que sentimos. Y lo que yo quiero compartir en esta mañana, en esta tarde, o en este momento, perdón, es, bueno, simplemente no porque no es que es simple, sino como enfocado en este aspecto, que no hay otra manera de vida que no es la forma de vida de fe. Tenemos que comenzar a hacer este cambio. Tenemos que dejar de vivir por lo que vemos y comenzar a vivir por lo que no vemos. Pero no solamente en este primer paso de acceso al nuevo nacimiento, sino que lo que nos propone el Evangelio es una vida de fe. Todos los días viviendo por fe, en todas las áreas viviendo por fe. No es que uno va haciendo en su capacidad, en su habilidad, y de repente se presenta un problema que vemos que no podemos solucionar nosotros mismos y decimos, ay, bueno, vamos a ver si esto por fe lo sacamos adelante. No es eso.
lo que Dios espera y Él nos propone es toda una vida, todo un cambio de sistema, que todas las cosas en nuestra vida sean desde esa óptica de la fe. Gálatas 5, 22 y 23 nos hablan del fruto del Espíritu. Quizás algunos se acuerdan de este texto. Y dentro del fruto del Espíritu está la fe. Es decir, la fe no es algo que yo puedo provocar en mí misma. La fe es fruto de la vida del Espíritu en mí, porque fe es un fruto del Espíritu. Y esto es lo que tenemos que entender, que cuando nacemos de nuevo, en esta nueva vida que recibimos, la propuesta es una vida de fe. Comenzar a vivir ya no por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Entonces no hay vida de fe, sino hay vida del Espíritu. La fe no sale de nuestra cabeza. La fe sale de nuestro espíritu. Es la sustancia, es la esencia, es la naturaleza de esta nueva creación. Ese espíritu del Señor que se ha hecho uno con nuestro espíritu. Nuestro espíritu recibe la vida del Señor y esa vida nos propone esta vida de fe. Ahora, Hebreos 11:6 dice algo que para mí, por muchas veces que lea este texto, siempre me impacta. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una vida que sea caminada, una vida de un creyente, ¿no? Que sea caminada sin este gobierno de la vida del Espíritu que te propone la fe, dice que no agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es que en esta nueva naturaleza está el fruto del Espíritu, que es la fe. Entonces, por eso dije antes que si no está la vida del Espíritu gobernándonos, entonces es difícil que nosotros podamos transicionar, caminar y crecer en este nuevo sistema que es la fe. Ahora, Hebreos 11 nos habla mucho acerca de la fe, ahora lo comentaremos un poquito más, pero Hebreos 10 es el que nos viene dando la secuencia del pensamiento del autor, donde nos está diciendo algo que creo que es demasiado importante y quiero resaltarlo, porque Hebreos 10, 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y a continuación viene el famoso versículo de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero a veces vamos muy rápido y vamos directamente al versículo 1 del capítulo 11 sin entender que eso viene del último versículo del capítulo 10. Recordemos que no fue escrito con capítulos y versículos. Entonces me dice que yo no voy a ser un hijo, una hija de Dios, un creyente que en un momento dado del camino retroceda. ¿Por qué? Porque hay una fe que lo que va a hacer es traer una preservación a mi alma. Y entonces dice, porque fe es certeza de lo que se espera y fe es convicción de lo que no se ve. Fe, esa palabra certeza, es como un título de propiedad, que quizás te llega a tu casa un título de propiedad de una casa que ahora te pertenece, que quizás no has visto, pero con ese título de propiedad tú ya sabes que a partir de ese momento tú eres el dueño, tú eres el propietario y a partir de ese momento podrás disfrutar de aquello que se te acaba de nombrar propietario. Y esta palabra convicción es algo interno, un convencimiento interno, pero de aquello que no se ve. Por eso la fe preserva nuestra alma. Esa palabra preservar dice proteger, guardar, defender. ¿Por qué? Porque nuestra alma, que es parte de nuestro ser interno, de nuestro ser integral, ¿verdad? Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Esta parte del alma
que gracias al Señor en los últimos meses también el Señor ha traído mucha luz y mucho entendimiento acerca de esa parte de nuestro ser interno, que es una parte importante y determinante en la gestión de la vida espiritual, porque su papel es expresar y manifestar aquello que está en nuestro espíritu. Pero el alma tiene una cualidad, y es que recibe información externa porque está conectada con nuestros sentidos físicos y por lo tanto es estimulada e influenciada por lo que nos dicen los sentidos físicos, ¿verdad? Los sentidos físicos sabemos que son lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que sentimos. Ahí están también nuestras emociones. De hecho, los estudiosos del ser humano dicen que el ser humano es básicamente emocional, porque ante cualquier situación, primero se activa la parte emocional y después se activa la parte racional. Claro, por eso todo el mundo, todo a nuestro alrededor está preparado para venir y tocar nuestras emociones, ¿verdad? Todo alrededor está tratando de llamar la atención de nuestras emociones y de alguna manera afectarlas. Entonces, fuimos creados de esa manera, esa es una parte interna de nosotros. Pero cuando nacemos de nuevo y el Espíritu viene a recibir la vida del Señor, ahí cambia todo. Ya no está el alma recibiendo solamente una información externa, sino que a partir de ahí el alma empieza a recibir la información verdadera, la información interna. El Espíritu Santo empieza a transmitir la información de lo eterno, de lo verdadero, de lo espiritual. Entonces el alma necesita que reentrenarse. Ya no es un alma gobernada por los estímulos externos, sino es un alma que comienza a poner atención a la información, al conocimiento que viene del Espíritu. Por eso dice que fe es la preservación del alma, porque la fe es ese conocimiento, es ese abrir de ojos espirituales para ver aquello que ya nos ha sido entregado a través de Cristo y en Cristo. Entonces, tampoco no quiero que demonicemos nuestras emociones, solamente saber que como hombres, especialmente como mujeres, no podemos dejarnos gobernar por las emociones, ¿verdad? Porque las emociones suben, bajan, son cambiantes, van, vienen, no son fiables. Nuestros sentidos físicos tampoco son fiables, porque al fin y al cabo son simplemente percepciones, interpretaciones, perspectivas. Pero la información verdadera, la verdad, es lo que propone el Espíritu, aquello que el Espíritu Santo nos va a hablar, porque siempre nos va a hablar, como dice Corintios, aquello que Dios ya nos ha concedido. No importa lo que yo siento, no importa lo que yo veo. La verdad espiritual nunca será anulada por la verdad natural. Por eso es el justo por la fe vivirá. No el justo por lo que ve, por lo que siente. El justo por la fe vivirá. Fe, esa certeza, esta convicción. Y por eso la fe es lo que nos preserva. Preserva nuestra alma. ¿De qué? De ser mareada, de ser confundida, de ser desenfocada. La fe es esa sustancia que nos proporciona la vida del espíritu. Ahora, hay un alimento que es el alimento que va a traer siempre frescura y fortaleza a nuestra fe. Entendemos que la fe no es para crear algo, la fe se trata de ver. La fe se trata de ver. ¿Qué es lo que tengo que ver? Ver lo que mis ojos naturales no ven, pero en realidad es lo verdadero, es lo eterno. La fe no niega la situación, la fe lo que hace es verlo desde otra perspectiva. Es decir, si yo estoy viendo una situación ahora mismo de una manera, la fe es ojos que se abren. Yo estoy sentada juntamente con Cristo, estoy viendo la situación desde otra perspectiva, estoy viendo cómo Dios ve la situación. Eso es la fe. Entonces, ser gobernadas por lo externo realmente es una trampa peligrosa. También Efesios 6:16, hablando acerca de la armadura, diferentes partes de la armadura, que es esta ropa espiritual que también el apóstol Pablo describe
cuando estamos en un día malo, la ropa espiritual que hemos recibido, esa nueva creación, tiene el yelmo de salvación, la coraza de justicia, pero dice sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces la fe también se presenta como un escudo. Es lo mismo que decía Hebreos. Hebreos dice que la fe preserva el alma. Efesios nos dice que es el escudo de la fe. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la fe nos blinda contra el engaño, contra la información mentirosa. ¿Por qué es mentirosa? Porque lo temporal es cambiante. No es lo eterno, no es lo verdadero. Las circunstancias hoy están de una manera, mañana de otra. En nuestras emociones hoy me siento de una manera, después de otra. ¿Cómo nos blindamos como mujeres, como hombres, como familias del engaño? ¿Cómo nos blindamos contra la inestabilidad? Porque Santiago dice, quien duda, es decir, quien no tiene fe, es inestable, es como la ola del mar que es llevada por el viento a donde quiere. Entonces, ¿qué nos va a sacar de la inestabilidad, del engaño? Solamente cuando entendemos que hay una sola manera de caminar, de transicionar en esta nueva vida, y es el justo por la fe vivirá. La verdadera realidad es la realidad de Dios. Pero ¿cómo yo accedo, verdad? Y camino en esa realidad. Hay una sola forma y es por la fe. Por eso la fe no es solamente para salvación. La fe es la única manera que Dios concibe en la que vamos a caminar. Caminar en lo consumado. Caminar en su realidad. Ahora, fe viene por oír la palabra. ¿Quién no ha escuchado alguna vez Romanos 10:17? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, primero entendemos que hay una sola forma de vivir y es el justo por la fe vivirá. En segundo, te quiero compartir que fe viene por oír la palabra. Hay un alimento para la nueva creación y es el oír y oír y oír y oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, amadas, es imposible caminar en fe desconectadas o desconectados de su voz, desconectados de su palabra. El alimento diario de nuestra alma debe ser su palabra, porque dice que la fe viene por el oír. Entonces yo necesito oír, no una vez, no fue una vez que oí el Evangelio y eso me dio el acceso a salvación porque vino fe para salvación, sino que es todos los días escuchar el Evangelio eterno, que mi alma todos los días sea expuesta a escuchar las verdades eternas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos provocando o permitiendo, ¿verdad? Ese caminar continuo, diario en nuestras vidas de fe. Todo es una cuestión de fe y fe siempre vendrá por nuestro oír. Romanos 10 del 13 al 15, no sé si recuerdan esta palabra, los versículos anteriores dicen que hemos accedido a la salvación porque hemos creído con nuestro corazón y hemos confesado con nuestra boca. Pero a continuación dice, pero ¿cómo las personas clamarán al Señor si no creen? ¿Y cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces ahí se ve toda la secuencia de lo que se debe producir en nuestras vidas, no una vez, eso es todo el tiempo. Porque ¿cómo yo voy a caminar en la verdad del Señor en todas las áreas y aspectos de mi vida? Cuando yo oiga, la palabra tiene la sustancia de la fe. Y esa fe que viene a mí, fe viene por el oír, me hará caminar en esa verdad, que es la verdad eterna, la que Dios me propone. Y eso es en todas las áreas, eso es en todos los asuntos de la vida. Les quiero volver a recordar que la realidad natural, la visible, nunca va a anular la verdad espiritual, que es la invisible, pero es la eterna y es la verdadera. Y por último, les quiero hablar acerca de que la fe en Jesús es lo que inicia todo y consuma todo en nuestra vida. Es decir, la única forma de vida que Dios contempla para su iglesia, para sus hijos,
es una forma de vida de fe. Esa fe que nos hará caminar bajo el gobierno de la vida del Espíritu, bajo el gobierno de su voz, caminando en su realidad. Fe viene por el oír su palabra, el oír su voz, no solamente para acceder a salvación, que por supuesto es esa fe inicial que nos introduce en la nueva vida, en este caminar con el Señor, pero es para todos los asuntos. Conforme seguimos escuchando de los diseños de Dios, de aquello que tenemos en Cristo, de cómo estamos posicionados y sentados con Él en lugares celestiales, de cómo hemos sido perdonadas, todo conforme vamos oyendo y vamos conociendo y entendiendo, eso que estamos oyendo de las verdades eternas es lo que va produciendo en nosotros la fe para experimentarlo y para caminar en esos asuntos. Y ahora en este tercer punto, Hebreos 12, 1 y 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, quien inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz sin importar la vergüenza que representaba. Quiero leer en otras versiones esta frase, dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de mi fe. Otra versión dice, en quien la fe empieza y termina. Otra versión dice, mirando atentamente hacia adentro a Él, gobernante, conductor y completador de la fe, a Jesús. Dice que tenemos una carrera, estamos corriendo una carrera. Hay muchas escrituras, ¿verdad?, donde los apóstoles comparan nuestro caminar cristiano con una carrera que tenemos que correr. La tenemos que correr con perseverancia. Acabamos de leer, y también tenemos que ir sacando el peso. El peso que nos está retrasando en esta carrera, o que nos está frenando para que avancemos aquello que Dios quiere. Y entonces dice, ¿cómo perseveramos en la carrera y cómo nos vamos quitando peso y pecado? Dice, lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, quien inicia y perfecciona o consuma, como dice la versión, nuestra fe. Entonces, es un sistema de vida de fe. Esa fe está conectada continuamente a exponernos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, que puede ser en una predicación, en la lectura, en la meditación de la Escritura, en una conversación con un hermano de la fe, un cónyuge, un hijo. Toda esta exposición a su palabra irá provocando esa frescura y fortaleza en nuestra fe. Pero aquí dice que la fe en realidad, la fe real, la fe genuina, es una fe puestos los ojos en Jesús. O sea, no es una fe en el aire. A veces hablamos de la fe y pensamos que es una fe, sí, pero ¿fe en qué? No es fe en algo, es fe en alguien. La fe verdadera es una fe que está enfocada en Jesús, porque dice que es Jesús el que inicia, perfecciona y consuma esa fe. O como dice primera de Juan 5:4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo nosotros caminamos en la victoria que ha sido ganada en la cruz? Dice que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, pero fe en Jesús. Es verdad que muchas veces en los escritos no especifican todo el tiempo fe en Jesús, pero el contexto sí nos está diciendo que es fe en Jesús. Y para mí es muy importante en estos días el poder afianzarnos, posicionarnos, atornillarnos en este entendimiento de que es la fe en Jesús, porque Él es el que inicia todo en nuestras vidas y el que nos perfecciona y el que hace que todo sea consumado, pero en Él,
porque Colosenses 1:17 dice que es Cristo en mí, esperanza de gloria. La expectativa no está en que sucedan cosas afuera. La expectativa, mis amados, mis hermanas, la fe real siempre es Cristo en mí. Expectativa, esperanza de gloria. Porque todo lo que podemos hacer en este propósito eterno, esta participación en su propósito eterno, todo va a iniciar en la fe de que Cristo está en mí. Y esa persona que es la vida misma del Señor es el que nos hace participar en ese propósito eterno, porque nunca voy a ser yo. Yo estoy juntamente con Cristo crucificada. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, la expectativa es que lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es puestos los ojos en Jesús. Jesús que está dentro de mí, porque es Cristo en mí, la expectativa de gloria. Es Jesús, la expectativa de gloria de lo que va a pasar en mi casa. Mi expectativa está en lo que Cristo está haciendo, en mi cónyuge, en mis hijos. La expectativa es Cristo creciendo en lo que es el cuerpo del Señor. Y es el cuerpo del Señor el que va a mostrar a Cristo a las naciones. Pero todo es una cuestión de entender que es un caminar de fe. Mi comunión con el Señor es una cuestión de fe en Jesús, porque dice 1 Corintios que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. Todo esto es una cuestión de fe. Haber aceptado el sacrificio del Hijo de Dios, su perdón, su justificación, su redención, es una cuestión de fe. Es por gracia, por medio de la fe. Yo no oro porque siento orar. Oro porque entiendo que es una comunión interna, no un ratito al día. Es una comunión a la que se nos permite acceder 24 horas, 7 días a la semana. No es un ratito al día que yo voy al trono de la gracia, es que yo ahora soy habitación de Dios. Entonces mi comunión con Dios es una cuestión de fe en Jesús. Mi vida familiar es una cuestión de fe en Jesús. Mi matrimonio, porque la palabra dice que en un matrimonio dos vienen a ser uno. Entonces es una cuestión de fe. Funcionar en el diseño matrimonial es una cuestión de poder entender que ahí está Jesús. Ahí estamos sometidos a Cristo, sometidos mutuamente y funcionando como uno solo. La educación de mis hijos es una cuestión de fe en que Jesús es el que está trayendo la sabiduría, la fortaleza, la instrucción. La vida corporativa es también una cuestión de fe. Recibir ese diseño maravilloso de saber que somos parte de un cuerpo donde tenemos diferentes funciones y cada uno desarrollando su función, lo que hace es que todo el cuerpo se edifique, todo el cuerpo crezca y todos entonces vayamos alcanzando la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, llegando a esa medida, cada vez acercándonos más a ese crecimiento de la vida del Señor para que ya quien sea visto sea únicamente Él. Eso es una cuestión de caminar de fe. Nuestra tarea de conocerlo y darlo a conocer, toda es una cuestión de fe. Si estamos creyendo que estamos completas en Él, es una cuestión de fe. Quizás en algún momento podemos sentir un vacío, pero recuerda que una experiencia natural o un sentimiento emocional no anula la verdad eterna de que en Él estamos completas, en Él estamos completos. Él es mi pastor y nada me falta, nada me falta. ¿Por qué? Porque a la hora Él es mi pastor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. En Cristo está toda la plenitud de Dios y Cristo está en nosotros. No somos ya huérfanos o necesitados, somos hijos y como hijos coherederos. Como coherederos nos han sido dadas todas las cosas. Saber que en Él fuimos bendecidos con toda clase de bendición espiritual, escogidas, perdonadas. Ven que en todos los asuntos de nuestra vida es una cuestión de un caminar de fe. Fe, recuerda que fe es certeza, es convicción, fe es ver. Oramos,
Señor, que cada vez te pueda ver más claramente. Oramos, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera vida de fe. La fe no es que yo voy a poder alcanzar algo, mi fe va a poder crear cosas. No, la fe es la que nos introduce en lo consumado, en lo eterno, en lo que ya está, ya fue preparado en la eternidad. Y en eso es que podemos caminar. Somos hijas de Dios, hijos de Dios, sentados en lugares celestiales. Y todas las cosas en nuestra vida es un caminar diario, como mujeres, como familia, como congregación, como cuerpo de Cristo. Entender que es el Señor siendo el todo en todos. Cristo siendo todo en todos. Y cuando el Evangelio nos propone este cambio de vida, quizás al principio cuesta, quizás obviamente somos afectadas todavía por situaciones externas, pero no es lo que finalmente nos gobierna. Somos las mujeres especialmente emocionales y las emociones, sentimientos siempre van a estar ahí, pero no nos dejaremos gobernar por ellas, sino que somos mujeres gobernadas por su voz, gobernadas por su espíritu, caminando día a día en esa vida de fe que nos propone el Señor. ¿Por qué? Porque queremos participar en su propósito eterno, pero no solo queremos participar, queremos ser fieles, queremos ser exactas, queremos cumplir en todo aquello que Dios haya preparado en la eternidad. Y amadas, amados, recuerden que todo empieza con un proceso personal, pero después hay una familia en la que Dios quiere trabajar. Y en este ámbito familiar es donde se produce aquello que después se reflejará en la vida corporativa. Hagámonos responsables de lo que está pasando en nuestra casa. No miremos para otro lado, sino realmente veamos, identifiquemos qué engaños, qué cosas traen inestabilidad, en qué aspectos en la casa. Y hablemoslo, identifiquemos y hablemoslo con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Hey, en este asunto no estamos entendiendo aquello que Dios nos habló. No estamos entendiendo cuál es la realidad que tenemos en el Señor. Entonces, no caminemos por aquello que las circunstancias nos están diciendo. Caminemos por la verdad eterna, por la inmutable, por la persona misma de Cristo, que ya está en nosotros. Y nos habla y nos da testimonio de las realidades eternas a través del Espíritu Santo, ese maravilloso Espíritu Santo, que cada vez que venimos a Él y le pedimos ayuda, Él siempre nos va a llevar a mirar a Cristo. Él nos reenfocará la mirada y dirá, mira a Cristo, autor y consumador de tu fe. Mira a Cristo, en quien te fueron concedidas todas las cosas. Mira a Cristo, en quien estamos completos. Bueno, creo que con esta palabra termina mi tiempo. Espero poder haber contribuido y sumado algo a tu vida. Te bendigo, quien quiera que estés ahí, escuchando y compartiendo este espacio que hoy se ha propuesto, creyendo que es el Señor el que tomará alguna de estas palabras, alguna frase y traerá luz, entendimiento, fortaleza y edificación para ti y para toda tu casa. Pastora Mónica, gracias por permitirme acercarme a tantas hombres, mujeres, familias en este día y poder traer un pequeño pensamiento que oro en el Señor que pueda, que haya podido colaborar en algo en la vida de tantas personas. Gracias. Gracias, Pastora Patricia. Maravillosa la palabra. Yo he tomado nota aprovechando la exposición y la realidad es que es el oír de la palabra la que alimenta nuestra fe y fuimos escogidos para caminar bajo la fe, en la fe de Jesucristo. Es lo único que agrada al Padre, escucharle a Él, retroalimentarnos de Él. Dijiste, somos mujeres gobernadas por su voz. Y es así.
si somos gobernadas por su voz, esa fe que fue dada a nosotros se irá todo el tiempo alimentando para que podamos vivir colaborando con el propósito eterno. Gracias, Pastora Patricia, por tu tiempo, por ser parte de este encuentro de Mujeres en Acción Global. Un abrazo grande para tu casa, un saludo al Pastor Moisés, a la Iglesia Alcance Mundial de parte de Mujeres en Acción Global, que es un ministerio de Manantial de Vida San Martín. Así que un gozo para mí, y como siempre digo, un fuerte abrazo para esa preciosa tierra donde Dios te ha colocado, y si el Señor así lo permite en su diseño eterno, podamos volvernos a ver físicamente y estrechar un abrazo, ¿sí? Donde podamos dar gloria a Dios de todo lo que Él hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Muchas gracias, Patricia, por tu participación en Mujeres en Acción Global. Y yo ahora me quedo con la audiencia, así que, Patricia, te despido. Gracias por tu participación. Como siempre, con ustedes, disfrutando cada mes, cada encuentro de una mujer que sirve y ama a Dios. Quiero animarte a la fe. Quiero animarte a que esa fe que fue depositada en tu vida en el momento en que decidiste recibir a Cristo en tu corazón, que entendiste el plan eterno de Dios y te notificaste de que en la cruz Cristo había hecho todo, que puedas determinarte a ser gobernada por su voz, a oír su voz, a escuchar su voz, para que esa fe que fue dada en tu vida vaya creciendo. Y para que puedas ver, como decía la pastora Patricia, puedas ver lo que no se ve. Ella decía que la fe no es que crea algo, sino que la fe trae a lo visible lo que es invisible, lo que ya está consumado en Cristo Jesús. Que pueda ser una mujer, un hombre, ¿sí? Que viva trayendo lo dado por Dios, consumado en Cristo, lo que es invisible en el mundo natural. Tu fe, crecida y alimentada por oír la palabra de Dios, lo traiga al mundo de lo visible. Y que todos podamos también disfrutar de verte crecer en la fe y manifestar lo eterno en tu vida. Una alegría este tiempo compartido. Invita a alguna amiga, si no se pudo conectar en el día de hoy, a que vea esta entrevista y la exposición de la palabra de parte de la pastora Patricia en nuestras redes, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube de Manantial de Vida San Martín. Nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Las amo y un disfrute nuevamente estar compartiendo este tiempo juntas. Gracias por los comentarios. Gracias por estar conectada. Gracias por estar. Paz del Señor.